Muy buenas noches, amigos de Te lo Cuento News, audiencia fiel del día de hoy, 5 de julio de 2017, un día muy noticioso por el asalto a la Asamblea Nacional, y precisamente vamos a comenzar hablando con nuestra compañera Mildred Manrique, quien estuvo allí por más de 6 horas retenida en el Palacio Federal Legislativo junto a un grupo de diputados, periodistas y otras personas, trabajadores también del Palacio Federal Legislativo. Mildred, buenas noches, bienvenida a Te lo Cuento News. Buenas noches, María Alexia. Efectivamente, como comentabas, lo de la situación de la Asamblea Nacional el día de hoy, nos fueron 6 horas, nosotros estuvimos desde las 8 de la mañana en la Asamblea Nacional por las actividades que estaban previstas por el 5 de julio. Muchos diputados ya estaban desde las 7 de la mañana, incluso el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, estuvo en la Asamblea Nacional, y para ese momento, ya a 8:30 de la mañana, habían afectos al gobierno en los alrededores de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no fue hasta que se fueron los miembros del gabinete ejecutivo que estas personas comenzaron a asediar el Parlamento. Ya eso sería a las 9:30 de la mañana aproximadamente, cuando estas personas comenzaron pues a apostarse en la puerta oeste y este del Palacio Federal Legislativo, y desde entonces comenzó el amedrentamiento, los gritos, las consignas, pero por supuesto se estaba llevando a cabo en ese momento la primera actividad en el Salón Elíptico, donde está el Acta de Independencia, y luego se llevó a cabo el otro acto, la sesión para el acuerdo sobre el plebiscito. Entonces, por supuesto, en medio de estas circunstancias, estas personas ya estaban asediando la Asamblea Nacional, y el debate sobre el acuerdo, cuando comenzó, ya se estaba haciendo mucho más violenta la situación, ya estaban comenzando a lanzar pirotécnicos, fuegos artificiales, estas personas lanzaban piedras, gritaban, y la Guardia Nacional no hacía nada en ningún momento. Sí. No fue sino hasta las 11:30 ya cuando estas personas comenzaron a meterse por la puerta este de la Asamblea Nacional, y la Guardia Nacional no hizo nada. En ese momento nosotros estábamos en vivo a través de Te lo Cuento News por Facebook, y se vio claramente cuando irrumpieron en la Asamblea Nacional. Venían con tubos en las manos, con palos, y ya habíamos visto antes a algunos que tenían armas de fuego en la cintura. Entonces, por supuesto, fue una situación bastante tensa para todos los que nos encontrábamos en ese momento en el patio del Palacio, porque por supuesto ya veníamos viendo cómo estas personas se estaban metiendo. Algunos diputados quedaron en el área del jardín, fueron atacados, otros de la prensa también fueron atacados. Los colectivos comenzaron a quitar celulares, le pedían a las personas que se arrodillaran, y les daban golpes en las manos y les quitaban los teléfonos y los patuqueaban contra el piso, los partían. Vimos una situación muy violenta, pero muy extremadamente violenta el día de hoy dentro de las instalaciones de la Asamblea. Vimos cómo disparaban hacia las ventanas con armas de fuego. Yo busqué, por supuesto, resguardarme en el salón de secretaría. Allí estaba el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y otros diputados. Estas personas comenzaron a golpear la puerta, se querían meter, y desde allí, desde adentro se buscó reforzar esa puerta. Sin embargo, escuchábamos que las personas que quedaron afuera en el pasillo las hicieron arrodillarse, los insultaban, los agredían, y seguían sonando los pirotécnicos, los morteros que lanzaban dentro del palacio. Esa situación estuvo alrededor de media hora, 25 minutos aproximadamente, hasta que por fin la Guardia Nacional intervino, porque en ese interín uno de los diputados, que es Américo de Gracia, resultó gravemente herido en la cabeza, quedó inconsciente en el piso. Incluso el coronel Lúa de la Guardia Nacional estuvo casi al lado en el momento que el diputado cae desmayado por la violencia con la que lo golpeaban estos presuntos colectivos, pero si eran afectos al gobierno. Estaban identificados con camisas rojas, con camisas del presidente Nicolás Maduro. O sea, ellos estaban ya plenamente identificados con el gobierno en todo momento, y decían que la Asamblea iba a caer, que la iban a tomar, que ellos no iban a permitir
que entrara ni saliera de la asamblea, que se iban a plantar todo el día, que incluso iban a cortar los servicios. Entonces ya todo eso fue generando muchísima tensión. Cuando la Guardia Nacional por fin logra como repeler a estas personas, sacarlas, sin lanzar una sola bomba lacrimógena, porque ellos no hicieron uso de bombas lacrimógenas en ningún momento, es que vuelven otra vez, a las personas logran salir de los salones, se ven las otras personas heridas, se empieza a hacer el conteo de quienes faltan o quienes resultaron lastimados. Ahí es cuando intentan meter la ambulancia de la Asamblea Nacional para trasladar a los diputados, que 3 de ellos estaban heridos, están botando sangre porque a la mayoría les dieron en la cara, en la cabeza. Le partieron los vidrios a la ambulancia de la Asamblea Nacional, buscaron otra ambulancia que no tenía ventanas y fue la que lograron ingresar al Palacio, y allí fue donde trasladaron a los diputados. Desde ese momento que salió la ambulancia, nadie pudo entrar, nadie pudo salir del Palacio hasta las 6:30 de la tarde, que ya las personas estaban desesperadas. Ya incluso una señora que se encontraba dentro de la asamblea, que era invitada, entró en pánico, comenzó a gritarle a los guardias, le suplicaba que la ayudaran, que ella ya no quería estar allí, que la gente no había comido, que no habían tomado agua, que necesitaban salir, que ayudaran a las personas, que para eso estaba la Guardia Nacional. Y bueno, a una hora después, 1:30 después, fue que comenzaron como a ayudar, ¿no?, a que las personas lográramos salir del Palacio. De la prensa nada más habían 108 personas. Había muchísimas personas dentro de la asamblea, pero de prensa éramos 108 personas. Entonces, por supuesto, la guardia como que hizo una fila y trató de colocar a las personas, los oficialistas del otro lado, que nos separaba nada más una pequeña distancia. Y comenzamos a salir en grupos de 20, pero al llegar abajo, hacia Pajarito, había un grupo de colectivos que estaban muy violentos, y era una lluvia de botellas, de palos, de piedras y de pirotécnicos que no paraban, no podíamos pasar. O sea, llegaba un momento que nos frenábamos porque era mucha violencia, era mucho peligro que estábamos corriendo, porque nos caían las botellas al lado, nos explotaban los pirotécnicos. Todavía yo tengo el pitico en los oídos, porque fueron muchas explosiones el día de hoy dentro del Palacio y también a la salida. Una vez que llegamos a Pajarito, las personas que pudieron ir saliendo y llegaban allí, los colectivos rompieron los vidrios de la entrada, se intentaron meter a la sede administrativa también, nos bajaron a los sótanos, lanzaron pirotécnicos a los sótanos. O sea, estábamos completamente asediados y perseguidos. Fue un secuestro, fue persecución, fue amenaza, fue amedrentamiento, fue una situación terrible la que se vivió el día de hoy en la Asamblea Nacional. Wow, Mildred, definitivamente lo que nos estás contando es escalofriante. Habíamos visto videos, pero oír tu testimonio realmente es muy duro. Y quería preguntarte específicamente, nos comentabas que el coronel Lugo, quien está a cargo de la protección, digamos, del Palacio Federal Legislativo, estuvo muy cerca del diputado Américo de Gracia cuando fue golpeado en el piso, y lo que hemos visto, como te decía, en todas las imágenes. ¿Cuál era la actitud del coronel Lugo? ¿Qué decía él? ¿Qué nos puedes describir ese momento, si estabas ahí y si llegaste a verlo? Yo no sé qué decía, porque yo no estaba tan cerca. Eso era una algarabía muy fuerte, eran muchos gritos, la gente gritaba el desespero, mientras los oficialistas gritaban improperios y amenazas. Entonces, pero él se veía que estaba parado allí, como viendo lo que estaba pasando, y él estuvo unos minutos allí como que sin hacer nada. Y en ese momento veíamos a diputados que caían al suelo, que les daban patadas, y fue en el momento también donde golpearon al diputado Américo de Gracia, que cayó al piso cerca de la fuente y que estaba mal herido, y todos decíamos, no se mueve. Y entonces otros de seguridad de la asamblea fueron a buscarlo, lo intentaron ayudar, y ahí fue cuando como que el coronel Lugo comenzó a acercarse y apartar a estos aspectos del gobierno, como para que lo dejaran tranquilo. Pero es que desde el inicio estas personas se metieron
y la Guardia Nacional no hizo nada, porque si ellos estaban en la puerta, ¿cómo se justifica que estas personas ingresen al Parlamento si allí habían guardias nacionales? Así es, ellos y hemos se podido... metieron con el consentimiento de la Guardia Nacional, y ellos no actuaron sino, yo diría que 20 minutos después, 15 minutos después que ya estaban dentro, causando destrozos en las instalaciones y sobre todo maltratando físicamente a las personas que nos encontrábamos allí. Wow, Mildred, de verdad que es impresionante lo que nos estás contando. Y bueno, nos llama la atención también, quería preguntarte si tenías un cálculo de cuántos eran estas personas violentas que estaban allí, porque llama la atención que ese grupo digamos, de funcionarios no pudieran controlar a esa turba cuando llevamos 90 días que llevan controlando a las manifestaciones de oposición. ¿Te atreverías a dar un número de más o menos cuántas personas eran? Sí. Yo en un momento los estuve contando cuando estaban afuera y mira, ese grupo de personas no pasaban de 60, 70 personas cuando mucho. Yo creo que 60, porque yo los estuve contando y son las mismas caras, son los mismos rostros de los que siempre están agrediendo a los diputados, agrediendo a las personas que van hacia el Parlamento. Siempre están en la esquina de la Ceiba, son los mismos rostros, incluso hoy se estaban tapando, hoy estaban encapuchados como para que no se les viera la cara, pero sabíamos quiénes eran porque antes de que ellos procedieran a encapucharse para meterse en el primer pasillo antes de la reja que cruzaron después del patio del palacio, ellos estaban en la esquina de la Ceiba sin capucha y uno los observó cuando entró en la mañana. Por eso digo, esto no fue un secuestro de 6 horas, ellos tenían 10 horas allí en el Parlamento porque ellos estaban afuera cuando estaba el vicepresidente de la República en el Salón Elíptico. En ese momento ya ellos estaban afuera y son los mismos rostros, las mismas personas de siempre. Incluso había personas que estaban al frente en donde están las oficinas de la Alcaldía de Libertador y también estaban gritando improperios y también estaban gritando amenazas y también decían consignas de que esta asamblea iba a caer. Entonces siempre son las mismas personas de siempre. El presidente de la República estaba diciendo hoy que él desconocía a las personas que se encontraban cometiendo esos hechos vandálicos en la asamblea, pero son las mismas personas que siempre han estado allí y que la Guardia Nacional nunca, en ningún momento les hizo nada a ellos. Bien, Mildred, bueno, en medio de todo nos alegramos que tú estés bien, estabas ahí también arriesgando tu vida y te agradecemos mucho tu reporte tan completo. Estamos muy pendientes de tus transmisiones mañana a lo que será esa marcha al Tribunal Supremo de Justicia para la que convocó la Mesa de Unidad Democrática. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, María. Bien, amigos, hablábamos con Mildred Manrique, quien es nuestra corresponsal en Caracas, y el testimonio realmente escalofriante de lo que se vivió hoy en la Asamblea Nacional. Más de 300 personas retenidas, de cierta forma secuestradas por un pequeño grupo de violentos que golpearon a diputados, destruyeron carros que había ahí, destruyeron ambulancias, incluso hay personas que hablan de armas blancas, el diputado Américo de Gracia, también el diputado Armando Armas y la diputada Nora Bracho y Juan Carlos Padilla son los 4 parlamentarios que resultaron heridos de este suceso. Y como decía Mildred, ellos estuvieron al menos 10 horas, por lo menos los periodistas estuvieron por lo menos 10 horas retenidos en lo que es el Palacio Federal Legislativo. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Todos los noticieros, páginas web, canales de televisión en todos lados están hablando de lo que fue el asalto a la Asamblea Nacional en Venezuela y precisamente les voy a leer algunos de los pronunciamientos de algunos países que han hablado luego de esto. Tenemos pues la Cancillería Argentina también se pronunció al respecto y los países fundadores de Mercosur expresamos nuestro más categórico rechazo a los hechos de violencia en la Asamblea Nacional. También el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tuiteó al respecto y rechazó categóricamente estos sucesos. También de Canadá. Canadá publicó un comunicado en el que se pronuncia profundamente preocupado por las últimas medidas
tomadas por Venezuela que socavan la democracia. Como les decía, Perú también, México condena la violencia ocurrida en la Asamblea Nacional de Venezuela. También pudimos ver un tuit del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien rechazaba categóricamente y dice textualmente así: condenamos los hechos de violencia en la Asamblea Nacional en Caracas. Reiteramos el urgente llamado a una solución negociada y pacífica. También Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, enviaba un mensaje en el que decía: condeno brutalmente el asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela, símbolo de democracia. El Parlamento Europeo pide elecciones ya. Bueno, como les decía, son algunos de los comentarios. También el Departamento de Estado de Estados Unidos en un tuit dice que condena los ataques del 5 de julio hacia los miembros de la Asamblea Nacional. También el embajador británico en Venezuela calificó de grotesco el ataque a la Asamblea Nacional, y el gobierno de España también, del presidente Mariano Rajoy, condenó el ataque a la Asamblea. Vamos a intentar conversar con el diputado Ángel Medina Davis, quien además de ser diputado de la Asamblea Nacional es presidente del Parlatino. El diputado Medina Davis estaba allí y pues queremos que nos cuente de la mano de un parlamentario cómo se vivió esta situación. Diputado Medina Davis, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla María Alesia Sosa de Te Lo Cuento News. Hola María Alesia, ¿cómo estás? Saludos. Bien, diputado, queríamos conversar con usted, sobre este hecho que está ocupando todas las primeras planas de la prensa internacional, y usted en calidad de presidente del Parlatino, pues queríamos que nos diera su balance de lo que allí sucedió y cómo esto tiene impacto en el ámbito internacional. Mira María Alesia, hoy estuvimos todos 8 horas o más de 8 horas secuestrados y asediados por bandas armadas auspiciadas por el gobierno nacional, auspiciadas por quienes están en el poder, con total complacencia de los órganos de seguridad del Estado. En este caso, la Guardia Nacional, que tiene la custodia y la guardia de las instalaciones de la Asamblea Nacional, casi que trabajó en complicidad con todas estas bandas armadas que asaltaron a la Asamblea Nacional por segunda vez en menos de un año, hirieron a diputados, hirieron y robaron a periodistas y a personal de la Asamblea Nacional, y nos mantuvieron bajo secuestro a más de 300 personas, 90 diputados, trabajadores de la Asamblea Nacional, trabajadores de la prensa, miembros del cuerpo diplomático, hoy que se estaba celebrando el Día de la Independencia Nacional. Evidentemente que el mundo tiene que aborrecer y tiene que condenar estos hechos que solo se ven en una dictadura, que solo se ven cuando el régimen militar pretende imponerse sobre el régimen civil, que solo se ven en aquellas historias antiguas de las dictaduras latinoamericanas militaristas. Así que el mundo tiene que estar sumamente preocupado, y queremos hacer una alarma internacional de que lo que está pasando en Venezuela no es un tema que se despache simplemente con una necesidad o una intención de diálogo de las partes. Lo que está pasando en Venezuela es la instauración de un régimen dictatorial, militarista, que está acabando con las libertades o las pocas libertades que quedan en Venezuela. Sin embargo, diputado Medina, amigos, conversamos con el diputado Ángel Medina Davis del Partido Acción Democrática, y quien es diputado por el Estado Bolívar y también de Primero Justicia, rectificamos, Ángel Medina de Primero Justicia. Quería preguntarle, diputado, a pesar del asalto a la Asamblea, se logró aprobar el acuerdo para que se lleve a cabo este plebiscito que ustedes han propuesto desde la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio. ¿Es correcto? A pesar de María Alesia, precisamente por esta intención de permanentemente asaltar las instituciones democráticas, es que hoy con más fuerza en el seno de la Asamblea Nacional aprobamos este acuerdo para ir a esta gran consulta nacional el próximo 16 de julio, que va a permitir a millones de venezolanos darse la oportunidad de decidir y darse la oportunidad de votar, esa oportunidad que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral le ha venido impidiendo y negando al resto de los venezolanos, y a la mayoría enorme de los venezolanos, que es la capacidad de utilizar nuestro voto como mecanismo para decisión y para resolver los conflictos que tenemos los venezolanos.
Así que no pesar, precisamente por estas actitudes, por este asedio, por este secuestro, por el asedio que viven miles y miles de venezolanos, por el secuestro de todas sus libertades que tenemos millones de venezolanos, es que decidimos hoy aprobar, a pesar de las balas, a pesar de la coacción, a pesar de las bombas y a pesar de las agresiones, decidimos aprobar en el seno de la Asamblea Nacional este acuerdo. Bien, diputado, también quería preguntarle un poco si tenía información sobre la situación de los diputados que fueron agredidos, bueno, que resultaron heridos después de este asalto, específicamente los diputados de Gracia, Armas, Nora Bracho y Juan Carlos Padilla. ¿Tiene información usted sobre el estado en que se encuentran? Y el diputado Renault, el diputado Armando Armas y el diputado Américo de Gracia fueron heridos al punto que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Sí. En el caso de América de Gracia se le fracturó una costilla y se le partió la cabeza. El diputado Renault también se le partió la cabeza, igual que el diputado Armas. La diputada Nora Bracho, el diputado y el diputado por el Estado Anzoátegui ya están bien, todos están estables. Lo único que estos tres que te comenté, que tuvieron que ser intervenidos, se mantienen hospitalizados hasta tanto se les pueda dar la alta en los próximos días. Pero esto es pan nuestro de cada día. Aquí salen todo el tiempo, salen miles y miles de venezolanos heridos producto de la represión y producto de esta actuación de bandas armadas paramilitares financiadas por el gobierno, auspiciadas por el poder, que permanentemente están acosando, amedrentando, golpeando y asesinando a venezolanos. Bien, diputado, también no puedo dejar pasar la oportunidad. Ustedes, digamos, esta nueva generación de diputados han llevado un poco la batuta en lo que han sido, o al menos eso parece, lo que han sido las decisiones que se han tomado en la Mesa de Unidad Democrática, las estrategias. Quería preguntarle sobre esa tan anunciada hora cero que algunos de los líderes de la oposición han mencionado y si esto ha acelerado, digamos, el ataque del día de hoy aceleró, podría acelerar la llegada de ese paro nacional o hora cero. Mira, María Necia, la gran verdad es que lo que nosotros hemos hecho es una actividad permanente de protesta y de uso, pero lo hecho que está en la Constitución para reclamar un cambio. Evidentemente, después de 90 días no hemos sido escuchados, habíamos sido reprimidos, asesinados y detenidos. Sí. Y eso nos impulsa a todos los días llevar esto con mayor fuerza ciudadana, a que la gente sea la que se exprese en cada rincón del país en protesta y en rechazo a lo que se está pasando, a la constituyente además. Por eso que hemos planteado esta hora cero. La hora cero es como un mecanismo que va a ir colocando a cada ciudadano que quiera un cambio realmente activo en la calle, realmente activo en la protesta. Y para eso llevamos los comités de rescate de la democracia, con los frentes de defensa de la Constitución, que son los mecanismos de organización por los cuales nosotros vamos a llegar a esa hora cero. Evidentemente todo esto que pasa, este secuestro de la Asamblea Nacional, el acoso a muchísimos vecinos en toda Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad, evidentemente lo que hace es echarle más presión a una situación que es realmente insostenible en Venezuela. Bien, diputado, aparte de ya el Ministerio Público designó, digamos, fiscales para investigar este ataque del día de hoy, pero ustedes como bancada de la unidad van a tomar algún tipo de acción, sea nacional, internacional, para denunciar lo que pasó el día de hoy. Como siempre, vamos a seguir haciendo uso de los mecanismos institucionales para denunciar todos y cada uno de los atropellos que se están cometiendo con los venezolanos y ahora con la Asamblea Nacional, como ha pasado en el último año y medio. Son cosas que de repente muchos ciudadanos dirán, bueno, esto no va a llegar a ningún lado. Pero la gran verdad es que la historia institucional es importante para la reconstrucción de este país. Sí. Y nosotros en este momento estamos dando permanentemente denuncias tras denuncias y armando expedientes tras expedientes para que quede la historia institucional y aquí en Venezuela, en algún momento, cuando rescatemos la democracia, también rescatemos la justicia y acabemos con la impunidad. Bien, diputado, muchísimas gracias por atendernos después de lo que ha sido un día tan duro para ustedes como parlamentarios en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de lo que suceda en esa institución. Gracias por atendernos, buenas noches. No, María Elisa, más bien gracias a ustedes, por haber sido 8 horas muy duras hoy para Venezuela, para nosotros como diputados, pero tenemos 18 años de una historia muy dura para todos los venezolanos y por eso que tenemos que seguir luchando por el cambio. Muchísimas gracias, amigos. Hablábamos entonces con el diputado de Primero Justicia por el Estado Bolívar, Ángel Medina Davis,
quien es también presidente del Parlatino, y nos contaba un poco lo que había sido la situación el día de hoy en el Parlamento. También nos decía que los diputados heridos, Armando Armas, Américo de Gracia, el diputado Renault, la diputada Bracho y el diputado Padilla se encuentran estables. Y bueno, precisamente quería leerles una nota, una cita textual del diputado Armando Armas, que ustedes han visto las imágenes, fue uno de los más golpeados el día de hoy, y él respondía al momento de montarse en la ambulancia que lo trasladaría a un centro de salud. Dijo: casi 100 jóvenes han muerto, unos golpes no son nada. También dijo que estaba dispuesto a defender hasta con su vida este proyecto y que seguiría hacia adelante, que unos golpes no lo iban a amedrentar. Fueron un poco las declaraciones. Les puedo leer textual: hay casi 100 jóvenes que han muerto por esta situación. Unos golpes no son nada. Allá afuera hay 20 y nosotros somos más de 100 diputados aquí. Vamos a defender a Venezuela, para eso fuimos electos. Cueste lo que cueste, seguiremos. Estoy orgulloso de representar al Estado Anzoátegui, señaló el parlamentario Armando Armas al momento de ser trasladado a un centro de salud luego de la golpiza que recibió por grupos chavistas, grupos afectos al oficialismo en las afueras del Palacio Federal Legislativo. Amigos, seguimos entonces con lo que ha sucedido el día de hoy, y es que no solo en Caracas estuvo prendido, también vamos a hacer un recorrido por todo el país, pero lamentablemente de nuevo es noticia la ciudad de Caracas, porque el CONAS y la GNB allanaron residencias Alto Alegre y las residencias Victorias en el Paraíso. Tanquetas ingresaron de forma irregular, entraron a las viviendas, robaron, pero eso todo nos lo va a contar mejor el concejal de Caracas, Jesús Armas, quien ya está en la línea telefónica. Concejal, buenas noches, bienvenido a Te Lo Cuento News y gracias otra vez por atendernos. ¿Cuál fue la situación del día de hoy en el Paraíso? Sí, fíjate, la situación en el Paraíso llegó a una nueva escalada. Lo cierto es que nuevamente se repiten este uso sistemático de toda la fuerza del Estado en contra de los vecinos de una residencia. Desde tempranas horas de la mañana los jóvenes salieron a protestar, montaron barricadas en la avenida Páez a la altura de las residencias Victoria y residencias Alto Alegre, y desde tempranas horas pues la Guardia Nacional empezó con la represión, en principio solamente bombas lacrimógenas, pero ya entrada la tarde pues las tanquetas intentaron ingresar a las residencias Victoria y Alto Alegre. Los vecinos, pues muy desesperados, empezaron a lanzarles cuanta cosa encontraron a través de las ventanas, sí, y las tanquetas se replegaron. Luego pasó más o menos una hora desde ese ataque y llegó nuevamente todo un pelotón con más de 200 oficiales de cuerpos de seguridad, bueno, no sé si llamarlos cuerpos de seguridad o de inseguridad por todas las actuaciones que hemos visto de ellos en el municipio de Libertador. Fíjate, era un grupo integrado por diversas fuerzas. Había Guardia Nacional Bolivariana, había miembros del CONAS, también del DIGESIN, y lo cierto es que llegaron disparando con armas de fuego sin mediar ningún tipo de palabras, sin ninguna orden de cateo, sin pues un fiscal del Ministerio Público. Primero dispararon las armas de fuego, luego ingresaron con tanquetas. Había alrededor de 6 a 7 tanquetas entre la entrada y los alrededores de las residencias. Destruyeron el portón por segundo día consecutivo de la residencia de Alto Alegre. Destruyeron 2 portones en la residencia de Victoria. Hay uno que ya, esta es la tercera vez que lo destruyen. Y bueno, una vez que entraron, subieron estas tropas, estos pelotones que parecen ya escuadrones de la muerte, porque llegan pues vestidos de negro, encapuchados con armas largas, y empezaron a romper las puertas de los edificios y a ingresar a la residencia. Ingresaron a la Torre B de las residencias Alto Alegre y pues llegaron hasta el piso 19, en donde entraron al apartamento
destrozaron uno de esos apartamentos, rompieron la cocina, rompieron pues cantidad de las mesas, los artículos. La verdad pero, es que fue disculpe, concejal, muy duro para esa familia, pero lo más duro no fue eso, sino que además se hallaron detenidos a un joven, a Edgar Chávez, y posteriormente, o paralelamente a eso, pues sucedía algo similar en Residencia Victoria. Entraron en las torres 2, 4 y 1, y en la torre 4 se hallaron detenidos a una joven y a un muchacho que allí estaba. Y lo más duro de esto también fue lo que ocurrió en el piso 1 de la torre 1 de la Residencia Victoria, donde ingresaron y destruyeron un apartamento que estaba solo, rompieron las rejas, rompieron las puertas, y una vez adentro empezaron a robar cuánta cosa de valor encontraron: tablets, dinero en efectivo, joyas, incluso cubiertos, hasta la pasta de dientes. La familia se la robaron. Es increíble cómo hoy los cuerpos de seguridad, pareciera que el desfile del 5 de julio, en lugar de hacerse en el Paseo de los Ilustres, se hizo acá por la gran cantidad de tanquetas oficiales y patrullas que se utilizaron, pero además, más que funcionarios de la Guardia Nacional, parecían rateros, parecía AMPA común atacando a la residencia. Bien, concejal, quería preguntarle, eso que estaba relatando es aterrador, ¿no? Sembrando el terror de los vecinos del Paraíso, pero quería preguntarle si entraban aleatoriamente a cualquier apartamento o buscaban algo específico. Y en segundo lugar, ¿por qué tanta hazaña contra los vecinos del Paraíso? Mira, lo primero, la verdad es que entraron aparentemente de manera aleatoria. Sin embargo, hubo un caso en particular que fue el de esta familia Chávez, que de Residencias Alto Alegre, que pareciera que hubiesen ido allí de manera premeditada. Luego, ¿por qué la hazaña contra los vecinos del Paraíso? Es muy sencillo, porque tenemos 95 días de resistencia, y por más que han utilizado bombas lacrimógenas, perdigones e incluso balas en contra de los vecinos, se mantienen en la lucha, se mantienen en pie de calle, se mantienen mostrando los valores y la convicción firme. Pero lo cierto es que no solamente está pasando contra los vecinos del Paraíso. Ya hemos visto lo que pasó en la Avenida Victoria, en la Candelaria, y lo que está pasando justo en este instante en la Parroquia San Juan, la Avenida San Martín, Capuchino y la calle El Carmen, de Quinta Crespo, en donde hemos visto cómo no solamente los cuerpos de seguridad, sino los colectivos han actuado en contra de los vecinos, han intentado ingresar en residencias como las residencias de Elizabeth, y han disparado bombas lacrimógenas, han detonado armas de fuego, y la verdad es que se vienen momentos de muchísima angustia en el sector. Tenemos reportes de vecinos que nos dicen que hay una patrulla, aparentemente es de Policaracas, pero no tenemos la confirmación de que hay cuerpos de seguridad, que se está incendiando en la Avenida San Martín. Y bueno, la verdad es que los colectivos siguen merodeando y atacando a los edificios y a los vecinos que protestaron durante esta tarde. ¿Se refiere a este momento, cuando son las 9:40, siguen los colectivos merodeando la zona? Sí, totalmente, merodeando la zona. También ha dado algunas vueltas por los alrededores de la Plaza Washington, del Torreón, en el Paraíso, pero esencialmente donde han ocurrido estos ataques de los colectivos hoy, más allá de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, que es un hecho lamentable, el cual rechazamos profundamente, ha sido el epicentro, pues, esta parroquia San Juan, y sobre todo el sector de Quinta Crespo, la calle El Carmen. Mira, nosotros queremos darle un mensaje muy contundente a Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Herrero. Ustedes son cómplices en este golpe de Estado. Lo de la Asamblea del día de hoy fue sencillamente una continuación de ese golpe, no solamente al Parlamento, sino a toda la institucionalidad y toda la República Democrática de Venezuela, y de eso se trata la constituyente, de generar violencia. La constituyente se trata de utilizar el poder y al Estado para tiranizar, para doblegar las voluntades de los ciudadanos, pero lo cierto es que no se lo vamos a permitir. Ni siquiera los diputados que fueron agredidos hoy, o los vecinos de estas residencias, Victoria, Alto Alegre, que fueron agredidos hoy, se van a doblegar. Nosotros vamos a seguir con firmeza, luchando para obtener la libertad del país.
Bien, Jesús, muchísimas gracias por atendernos una vez más, siempre dispuesto para atendernos aquí a Te lo Cuento News, dándonos el reporte de lo que sucede en la ciudad de Caracas, y estaremos muy pendientes. Invitamos a nuestra audiencia a que siga al concejal de Caracas, Jesús Armas, en su Twitter, que es Jesús Armas CCS, Jesús Armas Caracas. Jesús Armas CCS, él ahí está poniendo todo el reporte de todo lo que está sucediendo. Hoy estuvo reportando todo lo que allí pasó, y bueno, por eso queríamos llevarles a ustedes este testimonio y la información de este concejal que ha sido tan activo en los últimos días. Muchísimas gracias, concejal. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Bien, nos contaba entonces el concejal Jesús Armas que no solo la situación estuvo violenta en la Asamblea Nacional, que si bien esa fue la noticia más llamativa del día, también nos decía que en la parroquia San Juan de Caracas la situación estuvo muy tensa, hubo amedrentamiento del grupo del CONAS, del GNB, de la Guardia Nacional Bolivariana, y de otros grupos también de inteligencia del gobierno, quienes entraron a los apartamentos, robaron. Él contaba que robaron joyas, tabletas, equipos electrónicos, incluso robaron la pasta de diente a algunas de las personas en algunos de los apartamentos que entraron. Pero, amigos, como les contaba anteriormente, la situación no solo estuvo tensa en Caracas, en el estado Miranda, sino también en el estado Táchira, y nos vamos de inmediato para allá a hablar con la periodista, nuestra colega Zulma López, periodista de la televisora del Táchira, para que nos cuente qué pasó el día de hoy con la gasolina. Entendemos que hubo colas de más de 3 horas y las personas no consiguieron poner gasolina en ningún lado. Buenas noches, Zulma, bienvenida a Te lo Cuento News. Hola, buenas noches. Sí, aquí en el estado Táchira desde hace varios días, y esto no tiene días, esto tiene meses y hasta años, pero durante los últimos días se ha agudizado la situación con el combustible en el estado Táchira. Hay muy pocas estaciones de servicio que están abriendo y están abasteciendo de combustible, y las pocas que tienen, pues tienen muy largas colas. Les puedo decir que hoy tuvimos la oportunidad de estar en 3 estaciones de servicio. En las 3 estaciones de servicio hicimos cola aproximadamente de 1 hora, hora y media, pero fue imposible echar combustible. La mayoría de estaciones de servicio cierran al mediodía porque empiezan a las 6 de la mañana a echar combustible, y a las 12 del día, 11:30 de la mañana, ya no tienen combustible, por lo que muchos de los vehículos que están allí esperando se quedan en la cola después de haber estado 4, 5 y hasta 6 horas allí tratando de echar combustible. Esto viene pasando desde hace algunos días, pero repito, la situación en el Táchira, por ser fronterizo con Colombia, pues siempre ha sido grave con respecto a la gasolina. Inclusive el gobernador del estado Táchira en varias oportunidades ha anunciado la llegada de una cantidad de gandolas con combustible al estado Táchira, pero esto no son suficientes. Recuerde que este es el único estado que tiene un chip para poder echar gasolina. Este chip que usted está inscrito en un sistema, y a través de ese sistema pues usted puede abastecer de combustible en el Táchira. Esto lo implantaron hace algunos años para evitar la fuga de combustible hacia el vecino país, pero este sistema igual no ha funcionado en el Táchira porque sigue teniendo problemas de combustible. Siempre hay argumentos por parte del Ejecutivo regional y nacional con respecto al envío de gasolina al estado Táchira. A veces se habla que es por las lluvias, otro que por las protestas. Siempre hay alguna excusa para justificar el envío de gasolina al estado Táchira, y los habitantes de esta localidad fronteriza son los que sufren diariamente la escasez de combustible. Aquí en el estado Táchira también funcionan unas estaciones de servicio que son llamadas bombas internacionales, y allí se vende el combustible muy costoso, aproximadamente como a 300 bolívares el litro. Bueno, inclusive esas estaciones de servicio hoy también estaban cerradas. La gente que pues puede echar gasolina en esas estaciones de servicio hoy tampoco lo pudo hacer porque están cerradas. Eso es evidencia de que no se está enviando el combustible suficiente para abastecer a todo el parque automotor del estado Táchira. El gobernador del estado no se pronunció hoy con respecto a esta actividad. Vimos que está en la capital venezolana, hace pocos minutos lo pudimos ver
inclusive en un programa de televisión que transmite el canal del Estado, el canal venezolana de televisión, y él no se pronunció con respecto a lo que está sucediendo nuevamente con la gasolina aquí en la entidad. Bien, Zulma, aparte de eso, quería preguntarte si había habido avances con respecto a la muerte de Engler Duque el día de ayer, el joven de 24 años que falleció el día de ayer, y ha habido opiniones cruzadas, ha habido información cruzada sobre cómo murió este joven, si efectivamente estaba manipulando un mortero o cómo falleció. ¿Nos puedes dar noticias sobre este caso? Bueno, les informo que el joven pues hoy fue trasladado, el cuerpo de este joven fue trasladado hacia una funeraria en el municipio del cual era oriundo, esto es el municipio Guásimo del estado Táchira. En el municipio donde él falleció, el municipio Cárdenas, ayer les pude contar que hubo protestas muy fuertes durante los últimos días, inclusive habían algunas vías trancadas que impedían el paso de vehículos y de personas por el lugar. Hoy, en horas de la madrugada, cuerpos de seguridad del Estado lograron despejar la vía. Allí incautaron pues todo lo que estaban utilizando para trancar la zona. Sin embargo, hasta los momentos no ha habido ningún tipo de información oficial sobre la manera como falleció este joven. Y durante los actos hoy aquí en el estado Táchira, con motivo del 206 aniversario de la firma del Acta de la Independencia, el jefe de la zona de defensa integral del Táchira, Carlos Llanes Figueredo, el general Carlos Llanes Figueredo, sí, pues responsabilizó al alcalde de la localidad de los hechos violentos que se han registrado en el municipio Cárdenas, donde falleció el joven Engelbert Duque, y inclusive lo exhortó a que su policía, la policía municipal, pues custodie este municipio. Le puedo decir que la policía de Cárdenas es una policía muy pequeña, que sí, no tiene inclusive la capacidad para poder atender un municipio tan grande como el municipio Cárdenas, donde se han registrado estos hechos, y de por sí, pues ya los mismos cuerpos de seguridad dependientes de la gobernación del estado Táchira sí lograron, porque ellos tienen la capacidad, lograron despejar la vía y controlar un poco la situación que se estaba llevando allí en el municipio Cárdenas del estado Táchira. Hasta el momento no hay versión oficial sobre la manera como murió este joven. Sin embargo, el gobierno nacional sigue insistiendo que a él lo que le causó la muerte fue un mortero que manipulaba al momento de la protesta que se registró allí en la ciudad de Tarima. Bien, Zulma, muchísimas gracias por tu reporte. Tocará entonces esperar el pronunciamiento del Ministerio Público y que avancen las investigaciones de la Fiscalía para poder dar entonces la noticia de cuál fue la causa de muerte de este joven Engler Duque, de 24 años, quien, como tú lo mencionabas, murió ayer en el municipio Cárdenas del estado Táchira, y es entonces la víctima número 91 según cifras del Ministerio Público a lo largo de estos 95 días de protestas. Muchas gracias, Zulma, por atendernos, y vamos a invitar a nuestra audiencia a que te siga a través de tu Twitter, su logo con Z de Zulma, para que estén muy pendientes de lo que sucede en el estado Táchira. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Bien, amigos, hablábamos entonces con la periodista de la televisora del Táchira, Zulma López, quien nos daba cuenta de la grave situación que vive ese estado por la falta de gasolina. Como ella mencionaba, no es algo nuevo, es el único estado donde se mantiene la estrategia o el plan del chip, y hay muchos problemas precisamente porque es un estado fronterizo y la diferencia de precio con el precio de la gasolina en Colombia pues se presta para todo tipo de contrabando y por supuesto de escasez de gasolina. Nos decía también Zulma López que el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, se encuentra en Caracas, y así lo pudieron confirmar por un programa que estaba hace pocos minutos o hace pocas horas al aire a través de Venezolana de Televisión. También nos hablaba del caso del joven Engler Duque, quien falleció ayer durante una protesta en el municipio Cárdenas, y que el general Carlos Llanes Figueredo culpaba, así como otros voceros del gobierno,
nacional culpaba al alcalde del municipio Cárdenas, que por supuesto también es de oposición. Vamos de inmediato, amigos, al estado Mérida para hablar con Nora Sánchez, porque en Mérida hubo hoy también una marcha, la marcha de las Calas. Nora, bienvenida a Te Lo Cuento News, estás al aire, buenas noches. Hola, buenas noches, saludos desde Mérida. En efecto, hoy los merideños realizaron la marcha de las Calas bajo la consigna si no te la calas, entrega una cala. Es una flor muy típica también de los Andes venezolanos. Con esta marcha la oposición quiso decirle a la fuerza pública que no haya más represión a los manifestantes y que haya reconciliación en el país. Esta marcha partió desde dos puntos de la ciudad, el norte y el sur de la ciudad, con una asistencia masiva de merideños, y tuvieron una concentración o el reencuentro de estas dos marchas en el sector Glorias Patrias, a escasamente una cuadra de donde están las sedes de la Fuerza Pública en Mérida, vale decir la 22 Brigada de Infantería, y la sede del Comando de Polimérida. La marcha transcurrió de manera pacífica, comenzó cerca de las 11:30 de la mañana. Sí. Como a la 1:30 de la tarde ya estaban las dos marchas concentradas en Glorias Patrias. Sí. Había fuerte acordonamiento policial, tanto también de la Guardia Nacional así como de la Policía Militar, quienes impidieron el paso, sobre todo de la marcha que subía desde el sur de la ciudad hasta la parte de Glorias Patrias, quienes allí represaron a los manifestantes. Y mientras que estaban estas barricadas de la fuerza pública, algunas mujeres se acercaron a funcionarios policiales a entregarles la cala. Vale destacar que después de tanta insistencia de las mujeres de hablarle a los funcionarios policiales y a los efectivos de la guardia, solamente un guardia nacional recibió la flor, mientras que después de esa insistencia, efectivos de Polimérida, en su gran mayoría, fueron quienes recibieron las flores de parte de las merideñas, quienes les daban un mensaje referido a que también son ciudadanos, a que también viven la crisis del país, a quienes le pedían no reprimir el pueblo que estaba luchando, eran palabras textuales de la gente presente, quienes estaban luchando por la democracia y por la libertad de los venezolanos. La marcha que subió del sur de la ciudad tuvo que desviarse para poder concentrarse en Glorias Patrias. Allí diferentes dirigentes estudiantiles, sobre todo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, leyeron un manifiesto en el que instaron a los merideños a seguir en la calle, enumeraron las violaciones a la Constitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por el Consejo Nacional Electoral, por parte del gobierno como tal, y en virtud de lo que han considerado se ha acabado con el Estado de Derecho y que han acabado con el ejercicio fiel y leal del derecho en Venezuela, estos estudiantes de esta carrera precisamente pidieron a los merideños mantenerse en las calles hasta tanto se libre esta batalla que, a propósito de los 206 años de la independencia de Venezuela, dijeron que era una batalla no contra el yugo español, sino contra el propio yugo venezolano de un gobierno que no ha querido reconocer que el pueblo ya no lo quiere y que quiere elecciones generales para hacer un cambio. Denominaron además esta marcha de las Calas como esa batalla contra el propio enemigo venezolano, que es el que tiene el pueblo oprimido. Posterior a la marcha, cerca de las 2 de la tarde, los merideños se retiraron del sector Glorias Patrias. Transcurrió en total pacificidad, calma, no hubo mayor alteración del orden público. Sobre todo la marcha que salió desde la Plaza de Villa al norte de la ciudad estuvo muy custodiada por efectivos policiales, sobre todo porque pasó muy cerca de la gobernación del Estado, la Plaza Bolívar, que ha sido declarada desde hace ya casi un año en sus alrededores zona de seguridad. Siempre el gobierno acostumbra a acordonar todo el área y las adyacencias de la sede del Palacio Ejecutivo en Mérida, pero en la parte sur de la ciudad caminaron por la avenida Andrés Bello, hicieron una parada en el Consejo Nacional Electoral, que vale decir está resguardado por efectivos de la Guardia Nacional, quien tienen allí una pared impidiendo el libre tránsito, incluso vehicular, y allí exigieron al Consejo Nacional Electoral permita unas elecciones libres, no le siga dando avance a un cronograma electoral para una constituyente que consideran fraudulenta,
y posterior a ello, en su recorrido prácticamente no hubo vigilancia de la fuerza pública. Después de eso, como les comentaba, hubo total normalidad en la ciudad. Hoy no se han presentado trancas de vías, ningún tipo de protesta ni alteración del orden público después de esta manifestación en la que todos se retiraron de manera pacífica. Para este jueves, la oposición está convocando a un nuevo trancazo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en rechazo a la constituyente para promover lo que es el plebiscito del 16 de julio, actividad que, a diferencia de otras, no comenzará a las 6 de la mañana, sino comenzará a partir de las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 6 de la tarde están convocando este trancazo para este jueves la oposición en Mérida. Bien, Nora, muchísimas gracias por atendernos y por darnos el reporte de el Estado Mérida. Estamos muy pendientes entonces mañana de ese trancazo e invitamos a nuestra audiencia a que te sigan en tus redes, Nora San 16. Ella es Nora Sánchez, periodista del Universal y de Unión Radio, quien nos da, amigos, el reporte del Estado Mérida. Gracias, Nora, por atendernos. Buenas noches. Un abrazo, feliz noche. Estamos en contacto. Gracias a ti. Hasta luego. Bien, nos decía entonces nuestra compañera desde el Estado Mérida que mañana está convocado un trancazo desde las 10 de la mañana y nos contaba también sobre esa marcha de las Calas que llegó a Glorias Patrias, donde están las sedes de Poli Mérida y la 22 Brigada de Infantería. Nos contaba entonces, nos daba un poco esa información y aprovechando, mientras vamos con la otra llamada, amigos, quería aclararles que hay una información rodando de que falleció un diputado de la Asamblea Nacional por un infarto. Esto es completamente falso. Hay personas que han confundido al señor Víctor Hugo de Paola, quien efectivamente falleció, pero él ni es diputado de la Asamblea Nacional ni falleció en el marco de los sucesos de la Asamblea Nacional. Sobre esta persona que fue un gran activista político de vocación social, como han mencionado algunas personas en Twitter, les voy a leer el tuit de Enrique Capriles que dice: mi muy sentido pésame a familiares y amigos de Víctor Hugo de Paola, buen amigo, que Dios lo tenga en su gloria. También Richard Casanova decía: lamento la pérdida de Víctor Hugo de Paola, gran amigo, político con vocación social y extraordinaria solidez intelectual y moral. También se pronunció al respecto Chuo Torrealba. Y bueno, sobre este dirigente político, pero les aclaramos, no es un diputado de la Asamblea Nacional, fue un venezolano que efectivamente fungió como dirigente político, pero ni sucedió en el marco de los hechos de la Asamblea Nacional, ni era actualmente diputado de la Asamblea. Vamos, amigos, entonces a nos vamos de inmediato al Estado Bolívar. Allí la situación estuvo tensa el día de hoy y vamos a hablar con nuestro compañero ya habitual Marcos David Valverde, quien es periodista del Correo del Caroní. Su Twitter es @MarcosDavidV de Venezuela. Marcos David, buenas noches, bienvenido otra vez a Te lo Cuento News. María Alesia, un gusto saludarte de nuevo a ti y a tu audiencia. Buenas noches. Igualmente, cuéntanos, Marcos David, cómo estuvo la represión en el Paseo Orinoco en Ciudad Bolívar. Entiendo que se registraron algunos hechos precisamente represivos contra estudiantes que estaban marchando en esa zona. Sí, efectivamente, lo que estaba aportado para hoy era una caminata digamos, como dos puntos de honor, ¿no? Sí. El punto de partida fue, cuando digo punto de honor me refiero al punto de partida y al punto de llegada. El de partida fue el decanato de la Universidad de Oriente, la UDO, sí. En donde fue justamente donde ocurrió aquel horrendo suceso del asesinato del estudiante de medicina Augusto Puga. Exacto. En mayo pasado. Y bueno, desde allí partió la caminata que recorrió una parte de la capital del estado de Bolívar hasta otro punto de honor que era la casa del Congreso de Angostura. Sí. Recordemos que la casa del Congreso de Angostura fue donde Simón Bolívar dio su famoso discurso, en donde dijo que no es tan peligroso como dejar permanecer en el poder a un mismo individuo, ¿no? Entonces era el punto de honor, y bueno, así estuvo pautado, pero resulta que en ese perímetro
perímetro de la Casa del Congreso de Angostura es donde además está la sede de la Gobernación del Estado Bolívar y la Plaza Bolívar, sí, donde el gobernador del Estado Bolívar y el alcalde de Ciudad Bolívar pues tenían una sesión para de conmemoración también de los 206 años de la independencia. Bueno, cuando los estudiantes intentaron llegar a la Casa del Congreso, que está al lado de la Plaza Bolívar, sí, se encontraron pues con la escena habitual, piquetes de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana por todos los flancos. No los dejaron pasar. Además de eso, no era solo los piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, sino también de simpatizantes oficialistas. En la fotografía que están ya circulando desde hace rato por la red, podemos ver a varias hordas oficialistas detrás de los funcionarios policiales y militares. Y bueno, a los estudiantes no los dejaron hasta que comenzó la represión que se extendió por todo el perímetro del casco histórico de Ciudad Bolívar, que es donde está justamente la Casa del Congreso de Angostura, y luego más abajo por el Paseo Orinoco, que es ya a orillas del río. Bueno, hubo por supuesto estudiantes heridos. Muy noblemente la Asociación de Primeros Auxilios de la Universidad de Oriente pudo socorrer a los estudiantes heridos hubo gente que convulsionó por los efectos de los gases lacrimógenos, hubo heridos por efectos de piedras, de palos en contra de los manifestantes. Y bueno, por supuesto, parece que ya se va a hacer costumbre que, tal y como ocurre acá en Puerto Ordaz, sí, en donde a la oposición no se les permite llegar a la plaza del monumento a la CBG, parece que también ahora el gobernador Rangel Gómez va a tomar por costumbre que la oposición tampoco pueda llegar a la Plaza Bolívar, en ambos casos patrimonios de los ciudadanos y de los habitantes de los respectivos municipios. Así es. Marcos, gracias por este reporte. Quería terminar solo rapidito porque se me acaba el tiempo por preguntarte si había algún reporte de detenidos en estos hechos que estabas narrando. No, María Alesia, no. Hasta ahora solo lo que tenemos confirmado son heridos. Okay. Los detenidos son los que bueno, lamentablemente estuvieron de manifestaciones pasadas. Sí. Y bueno, como dato adicional, en la manifestación de Puerto Ordaz no hubo ningún contratiempo, se desarrolló con bastante calma y bueno, para los próximos días están previstas las manifestaciones. Bien, Marcos, muchísimas gracias, amigos. Hablábamos con Marcos David Valverde, quien es periodista del Correo del Caroní, precisamente desde Puerto Ordaz, quien nos daba cuenta de la represión que hubo hoy en la marcha que se registró en Ciudad Bolívar, precisamente en el Estado Bolívar. Buenas noches, Marcos, y estaremos muy pendientes de lo que sigue sucediendo en esa entidad. Gracias por atendernos. Buenas noches a ti y buenas noches a los amigos. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, y queríamos llevarles a ustedes también un poco de información de lo que sucedió en el estado Lara, porque supimos que la Guardia Nacional ingresó también a edificios de la urbanización Sucre en Barquisimeto. Además, también ayer veíamos imágenes de un niño, de un adolescente de 14 años, quien había sido herido gravemente con perdigones en todo su cuerpo, y queríamos llevarles a ustedes esta información, pero no podemos comunicarnos con algún colega del estado Lara. Vamos a recordarles también que anoche, en altas horas de la noche, recibimos una nueva entrega de Óscar Pérez, un video de Óscar Pérez que reapareció y anunció una segunda fase para rescatar a Venezuela. Él es, recordemos, el inspector del CICPC, quien se encuentra en la clandestinidad luego de haber sobrevolado un helicóptero por varios puntos de la capital de Caracas hace algunos días. Y en este nuevo video, si ustedes no han tenido oportunidad de verla,
de verlo. Dice: nos acogemos al artículo 333 y 350 de la Carta Magna. Queremos aclarar que la maniobra hecha el 27 de junio fue lograda a la perfección en una primera fase y, como les decía, anuncia entonces una segunda fase. Mandó un saludo fraternal y leo textualmente: a los muchachos que siguen en pie de lucha, permanezcamos firmes en las calles con furia y energía. Estamos defendiendo nuestro futuro, nuestros derechos y nuestros deberes. Así, de esta forma, entonces se pronunció. Además, aseguraba que estaba en Caracas, que se encuentra todavía en la capital venezolana, así que seguiremos también muy pendientes de lo que suceda con este funcionario, inspector del CICPC, Óscar Pérez, quien llegó a las noticias luego de sobrevolar el helicóptero el día 27 de junio. Amigos, queremos recordarles que Te lo Cuento News es una iniciativa de periodistas en el exterior, que hacemos este trabajo para colaborar, para llevarles a ustedes información y para sortear la censura y ayudar a todos aquellos periodistas que están en Venezuela haciendo un gran trabajo, pero que definitivamente no se dan abasto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo único que les pedimos es que compartan esta transmisión, y la convocatoria de mañana, convocada por la Mesa de la Unidad, es una marcha contra la dictadura, así la han catalogado, y pretenden dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia. Veremos entonces, sigan todos los reportes que estará haciendo en vivo nuestra corresponsal en Caracas, Mildred Manrique. Ella estará ahí muy pendiente de todo lo que suceda en la marcha. Yo les quiero agradecer por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es María Alesia Sosa. Me ayudaron en la producción Ana Marcela Scholeter y Cristina García, así como en la coordinación de producción María José Ramírez. Gracias por acompañarnos, los invitamos a compartir esta transmisión y hasta mañana. Nos vemos, seguiremos muy pendientes de lo que suceda en Venezuela. Gracias, hasta mañana.